Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más de Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, transmitimos los días viernes a las 7 de la noche en Telesucesos, los días domingos a las 2:30 de la tarde y también transmitimos en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram, en YouTube, en Twitter y pues Facebook. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que les va a gustar muchísimo porque creo que son buenas noticias para el país, y es que el Ecuador avanza en la creación del biocorredor amazónico y vamos a ver los beneficios y los compromisos. Para esto nos acompaña Galo Medina. Galo Medina es el director del programa de Ecuador de The Nature Conservancy desde el 2012. En este cargo, él lidera a un equipo de 25 profesionales ecuatorianos comprometidos con la conservación de la biodiversidad terrestre, acuática y marina de uno de los países más biodiversos del mundo, como es nuestro querido Ecuador. Bueno, esta mañana tenemos acá la presencia de Galo Medina, como he mencionado, y queremos primero comenzar con lo básico, porque no muchos de ustedes conocerán qué es The Nature Conservancy, o más coloquialmente TNC. Bienvenido, Galito, y queremos comenzar por esto. ¿Qué es TNC? Gracias, Verónica, muy amable por la invitación, y gracias por permitirme hablar un poquito de la organización en donde trabajo. Y donde tú trabajabas hace como 12 y pico de años, ¿no? The Nature Conservancy es una organización de conservación de la naturaleza a nivel mundial. Tenemos más de 70 años de vida, cumplimos 73 años el próximo año. Y esta organización a nivel mundial está compuesta en este momento por alrededor de 5.000 personas. 5.000 personas trabajamos en el mundo. De esas 5.000 personas, el 80% trabaja en los Estados Unidos, nuestra sede está en los Estados Unidos, y ese 20% restante trabajamos en alrededor de 80 países. The Nature Conservancy, a veces el nombre en inglés es difícil de pronunciarlo, nos dicen CNT o cosas por el estilo. TNC, The Nature Conservancy, es una organización que tiene presencia en el Ecuador ya casi 30 años. En el próximo año cumplimos 30 años de presencia en el país. Nosotros somos una organización que tiene un convenio de cooperación con el Estado ecuatoriano, a través del cual nosotros nos comprometemos a 4 cosas fundamentales. La primera, alinearnos con las prioridades nacionales del país en temas de lo que sabemos hacer, que es conservación de naturaleza. La segunda, a fortalecer capacidades de actores ecuatorianos, a título personal o a título institucional. La tercera es buscar la institucionalización de nuestros procesos, de los proyectos en los que trabajamos, es decir, todos esos resultados de conservación, cómo los traducimos en política pública de manera que no estemos reinventando la rueda todo el tiempo, a largo plazo, y que esté a largo plazo, porque a la final somos una organización finita, ¿no? Que tiene un fin, un día nos iremos del Ecuador. Y la cuarta es armonizar nuestro trabajo con todos los actores. Respaldamos nuestro trabajo en ciencia. De esas 5.000 personas que te digo, hay un porcentaje importante de gente que hace ciencia, entonces nuestro trabajo está respaldado en ciencia. Y lo otro es, tratamos de vincular a todos las instancias de las sociedades de los países en donde trabajamos. Entonces, no solo el sector público, las comunidades locales, la sociedad civil, el sector empresarial, es decir, todos tenemos una responsabilidad al hablar de ambiente, y nuestra meta es que todos estemos participando en esos procesos. Perfecto. Claro que sí, conozco muy bien lo que hace TNC y creo que ha contribuido muchísimo a este país, al igual que otras organizaciones también que han dejado su huella para la conservación de la naturaleza, trabajando con y de la mano de los gobiernos nacionales y los gobiernos locales, y además pueblos indígenas, ONG locales y algunos otros actores claves. Ahora quisiera entrarme de lleno en lo que es el biocorredor amazónico. Los ecosistemas de nuestra Amazonía ecuatoriana representan el 46.82% de nuestro territorio nacional, alberga el 80% de nuestros bosques y es hogar de 11 nacionalidades indígenas. Este modelo no solo se enfoca en la conservación de las áreas protegidas, sino también ayuda a la lucha contra el cambio climático. En breve rasgos,
Eso es lo que tengo de información del Biocorredor Amazónico. Yo quisiera, más bien tú, Galo, que nos indiques, esta iniciativa es nueva, es antigua, es una recopilación de todo. ¿Cuál es el objetivo? Explícanos qué es esta iniciativa. Ya, muchas gracias, Verónica. Permíteme, por favor, hacer un poco de historia. Ajá. Como TNC, nosotros trabajamos en la conservación, tú ya decías, de los océanos, de los bosques y del agua dulce. Y trabajamos a nivel global. Parte de nuestro trabajo está no solamente en definir prioridades de conservación, sino también definir mecanismos financieros que permitan lograr esa conservación. En el mundo estamos trabajando en algunos países con esa visión. Con esa misma visión en Ecuador, saliendo de pandemia, te estoy hablando del año 2021, estuvimos conversando con el anterior gobierno ecuatoriano sobre la posibilidad de apoyar como TNC a los esfuerzos de nuestro país, de nuestro estado, por cumplir esos compromisos ambientales que los países tienen a nivel global. En ese intento, ya con el nuevo gobierno, el gobierno actual, llegamos a un acuerdo, es decir, nosotros tenemos una solicitud formal del gobierno actual para que podamos apoyar los esfuerzos que tiene digamos, otra vez el gobierno actual de este proyecto que se llama Biocorredor Amazónico. Este proyecto Biocorredor Amazónico es una iniciativa del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica que está activamente en co-creación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador. Y el objetivo fundamental de esta iniciativa es un proyecto de conservación de la biodiversidad amazónica y también al mismo tiempo es un proyecto de desarrollo sostenible, de desarrollo comunitario, en donde las comunidades locales y las comunidades indígenas, actores fundamentales en el pasado, presente y futuro de nuestra Amazonía, están activamente involucradas. Nosotros, como una organización internacional, lo que estamos haciendo es apoyando estos esfuerzos de actores locales ecuatorianos en buscar una conservación de la biodiversidad y una adecuada mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales. Y en ese esfuerzo nosotros lo que estamos haciendo es integrando información, integrando la participación de otros actores ecuatorianos, pero también involucrando a muchos actores de nuestra organización en el nivel global, en el nivel regional y a nivel nacional, y trabajando también con algunos profesionales ecuatorianos claves, conocedores de la realidad amazónica en nuestro país. Ok, y este biocorredor amazónico, ¿qué provincias nomás implica? El objetivo es conservación, pero ahí también, Galo, me surge la pregunta de la parte económica. Hay un sinfín de problemas, que ya vamos a ver qué tipo de problemas y cómo eventualmente esta propuesta ayudaría muchísimo a solventar estos problemas. Entonces comencemos por lo primero. ¿Qué tan importante es la zona a nivel mundial y cuál es el territorio que abarca este biocorredor? A ver, lo primero, el pedido fue que trabajemos a nivel de todas las provincias amazónicas. ¿Ya? Hay que decir allí que nosotros tenemos la Amazonía es un lugar prioritario para los esfuerzos de conservación que tiene TNC a nivel global. Así es. Y a nivel regional, por supuesto, también tenemos oficinas y trabajamos activamente en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Entonces tenemos, claro, hay otros países también involucrados, pero tenemos una visión de cuenca amazónica. Entonces, nosotros trabajamos con una visión de cuenca que va un poquito más allá que solamente las provincias, ¿no? Sino que incluye las partes altas de muchas de las provincias de la sierra. En todo caso, ese es el ámbito es la cuenca amazónica. Después lo otro es lo que tú dices en términos financieros, por supuesto, es parte de estas discusiones que hemos tenido con el actual gobierno, es decir, cómo nosotros podemos apoyar a la construcción de un portafolio de conservación, es decir, qué es lo más importante que nosotros debemos hacer para asegurar que la naturaleza presente en la Amazonía se mantiene. Los beneficios de los ecosistemas se mantienen en beneficios de las poblaciones locales, pero en general de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y del planeta entero, ¿no es cierto? Entonces, mundial. Ese portafolio de conservación, que es lo que estamos haciendo, y después te voy a contar un poquito al respecto, se complementa con mecanismos financieros.
Y nosotros ahí lo que decimos son mecanismos financieros innovadores. Te puedo dar un ejemplo de un mecanismo financiero innovador que ha sido construido en Ecuador y en donde nosotros como organización hemos estado involucrados. Yo no sé cuántas personas de tu audiencia conocen de los fondos de agua y del Fondo de Agua de Quito. Para nosotros, las personas que vivimos en Quito, y tú lo sabes muy bien, hay un porcentaje pequeño, lamentablemente, que conoce que cuando nosotros vamos y pagamos la cuenta del agua, un porcentaje del 2% de ese pago, a través de la empresa de agua de Quito, se aporta a un fondo que es el FONAG, el Fondo de Agua de Quito, que está orientado fundamentalmente a la conservación de la naturaleza, que asegura agua en cantidad y calidad para nosotros, las personas que vivimos en la ciudad. No mucha gente conoce eso. No mucha gente conoce. Es un gran ejemplo a nivel global de un buen mecanismo de financiamiento, compromiso y trabajo público-privado. Exactamente, ¿no? Y que nosotros siempre, yo no me canso de decirlo, es un mecanismo financiero de conservación innovador que tiene 23 años ya, orgullosamente ecuatoriano. Y nosotros como organización internacional en Ecuador, lo que hemos hecho en estos 23 años, y eso ha de haber sido parte importante de tu agenda cuando estabas en TNC, en difundir ese mecanismo a todo el mundo. Entonces tenemos fondos de agua en África, en la China, en Europa, en los Estados Unidos y en toda la América Latina. Y acá en Ecuador también varios. Entonces, un ejemplo de ese mecanismo financiero innovador que pudiera ser parecido a ese es el que nosotros estamos, digamos, nuestro compromiso es desarrollar. Exactamente. Cómo puede ir. Que tenga beneficio económico, que llegue, supongo que a las comunidades, porque eso también es una realidad, ¿no? Son comunidades y pueblos indígenas que necesitan desde servicios básicos a lo que quiera y, claro, son guardianes del bosque, pero también están ahí, necesita generar esos ingresos. Eso por la parte económica, social y has mencionado la ambiental. Yo le escuché al presidente Lasso que decía, bueno, esto sería un mecanismo para que llegue no sé cuántos cientos de millones a la Amazonía, sin ponerte entre la espada y la pared de decir cuánto va a llegar, pero el mecanismo estaría por desarrollar. ¿Cuáles son los modelos? ¿Cómo se estaría pensando? ¿O es muy pronto para hablar de esto? Creo que es pronto para hablar. Sin embargo, TNC a nivel global tiene varios mecanismos que ha desarrollado conjuntamente con países. Recuerda, apoyar los compromisos de los países a cumplir sus obligaciones ambientales. Entonces hay varios ejemplos, ¿no? Las Seychelles, Belice, por ejemplo, Barbados, son algunos de los ejemplos y como organización internacional estamos trabajando en varios otros países, uno de ellos Ecuador. Lo que pasa y por qué no podemos hablar ya del mecanismo propiamente dicho es porque, bueno, en un primer momento se esperaba que en este año o a inicios del próximo ese mecanismo pueda estar ya desarrollado. Claro. Sin embargo, es conocimiento público, políticos. Han cambiado las cosas, va a haber un nuevo gobierno casi, la próxima semana vamos a tener ya un nuevo presidente. Y un mecanismo de esta naturaleza tiene que ser discutido con las nuevas autoridades, quien sea que gane, ¿no? Es decir, eso es independientemente. Nosotros somos una entidad técnica y trabajamos con todos los con el Estado, exactamente, con los estados, ¿no? A la final, estas son visiones a largo plazo. Pero la idea es que mecanismos que pueden ser muy parecidos al que te estoy describiendo, han demostrado ser exitosos en otros países, ¿no? Y la idea de TNC a nivel global es que cada mecanismo que vamos desarrollando sea mejor que el anterior, que vayamos eliminando los errores, porque todo proceso innovador involucra equivocaciones. Entonces, esperaríamos que ese mecanismo que en Ecuador ojalá y haya la apertura de las nuevas autoridades en el año 2024 esté funcionando. Y entonces, hablabas de un portafolio de conservación que de pronto hay que explicar un poquito más, que es cuando hablamos qué es un portafolio de conservación, pero también un mecanismo. ¿Y cómo sería ese mecanismo? Porque hay una necesidad latente y explícita por parte de los pueblos indígenas de decir, bueno, nosotros somos guardianes del bosque, pero la plata no nos llega. Plata hay por aquí, por allá. Le escuchaba el otro día justamente a una representante de los pueblos indígenas en la reunión de Nueva York y hablaba con toda sinceridad y a nivel mundial le decía,
siempre se habla de millón de plata, pero resulta que a nosotros, en los pueblos indígenas, no nos llega esa plata. ¿Qué se está pensando en eso? Mecanismos como biocomercio, apoyo a emprendimientos, consolidación de la comunidad y de la gobernanza de los pueblos indígenas. ¿Qué nomás implica todo ese portafolio? Ok. Permíteme comentar un poquito más sobre el portafolio de conservación al que me refiero, ¿no? Porque ahí van a venir las respuestas a tus inquietudes. Cuando estamos hablando de un portafolio de conservación, estamos hablando de cuáles son las áreas prioritarias en las cuales queremos asegurar, uno, la conservación de la biodiversidad. Aquí tengo que hacer un paréntesis, con mucho énfasis, no exclusivamente, pero con mucho énfasis en la biodiversidad acuática, es decir, la de los ríos. El agua dulce, el principal servicio ecosistémico que proporciona la naturaleza, ¿no? Es decir, el que necesitamos para la vida, es un tema. Pero también está ahí considerado cuáles son las necesidades de los pobladores locales y de las comunidades indígenas. Tomemos en cuenta que la Amazonía, como tú describías hace un momento, es en donde está concentrada la mayor biodiversidad del país. Es en donde está concentrada la mayor riqueza cultural de nuestro país, pero también es en donde están presentes, digamos, muchos de los recursos importantes para nuestro desarrollo como país, ¿no? Es decir, temas petroleros, mineros y demás. Toda esa mezcla hace que el escenario sea súper complejo. Por eso la priorización y este portafolio, este grupo de prioridades que estamos construyendo tiene que tener varias características. Y estas características son las siguientes. La primera es que estamos empleando la mejor ciencia posible. Y ahí tenemos a un equipo de científicos y científicas internacionales, no solamente ecuatorianos, sino regionales y globales de TNC, trabajando con nosotros en esta priorización. En ese proceso estamos trabajando muy de la mano con todos los actores públicos, el Ministerio del Ambiente, pero también el INABIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad. Importante. Es súper importante porque, claro, ahí están la mayoría de los científicos nacionales trabajando en términos de conservación de biodiversidad. Pero no solamente es este tema, es una parte del portafolio. Esto se está complementando con dos elementos más. Estamos también trabajando en un portafolio socioeconómico de la Amazonía ecuatoriana, en donde están identificadas las prioridades que como sociedad tenemos en la región. Pero además de eso, este portafolio se complementa con todas las prioridades de las comunidades indígenas amazónicas. Con la CONFENIAE, con sus 11 nacionalidades y 23 filiales, hemos tenido en los meses pasados unos talleres de co-creación. Todos nosotros llamamos co-creación, en donde han salido todas las prioridades y las necesidades que desde las comunidades indígenas amazónicas del Ecuador se están estableciendo. Entonces, resumiendo todo, el portafolio de conservación o el portafolio, sí, llamémoslo el portafolio de conservación, está sumado por estas prioridades más científicas, por llamarlas de alguna manera, por las prioridades socioeconómicas que estamos trabajando y por las necesidades resultado de la co-creación con las comunidades indígenas amazónicas del Ecuador. Entonces, esto nos genera una agenda, un portafolio de las prioridades amazónicas que a la final es en donde debemos priorizar nuestros esfuerzos para asegurar que la biodiversidad terrestre y acuática permanezca ahí en el largo plazo. Y eso va a significar también trabajar para cerrar o frenar las grandes amenazas. Supongo que la deforestación es una de las grandes amenazas ahí, ¿o qué más? Sí, en términos de infraestructura, es decir, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, hay todas las actividades petroleras, las actividades mineras que se dan y que se seguirán dando en determinados lugares que tienen que tener una mayor, y el biocorredor va a tratar de abordar eso para que sean desarrolladas de una manera que sea respetuosa con la naturaleza en lo posible, ¿no es cierto? Todo esto es un proceso de construcción a largo plazo que requiere mucho de compromiso y de sentarse a discutir y una política pública a largo plazo y una política pública. Conservar eso.
y de cómo, y a mí lo que me preocuparía es cómo frenar esas amenazas para lograr esa meta de conservación que se está proponiendo, porque claro, si no tienes una barrera que vaya frenando eso y incentivos que ayuden justamente a contrarrestar esto, el portafolio de conservación va a quedar como muy vulnerable, ¿no? Claro, sí, no, o sea, si me permites proyectarme un poquito, ojalá al año 2024, inicios, mediados del 24, yo pensaría que un escenario ideal sería tener este portafolio de conservación que ha definido cuáles son esas áreas importantes en donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, fortalecer el manejo de algunas áreas protegidas ya establecidas. Por ejemplo, apoyar a una mejor gestión de áreas que están en papel y que tienen que ser realmente fortalecidas. Por ejemplo, la creación de nuevas áreas protegidas, entendiéndose las áreas protegidas como el mecanismo más eficiente en la historia que hemos tenido para la conservación, pero también complementada con el cumplimiento y el enfoque en asegurar que esas necesidades y esas prioridades que tienen las comunidades locales y las comunidades indígenas en la Amazonía son satisfechas de una manera eficiente y adecuada, ¿no? Es decir, eso complementada con un mecanismo financiero que tiene una gobernanza muy clara, que es transparente, que es en donde está definido adecuadamente cómo va a trabajarse. Y no politizada. No politizada, y que además responde a lo último que tú decías, que sean nuestras propias comunidades indígenas y poblaciones locales quienes implementan esas prioridades de conservación. Claro. Eso es lo que esperamos como organización. Sí, es harto difícil porque es mecanismo de gobernanza y gobernabilidad en todos los sentidos, ¿no? Porque es nacional, es local, son pueblos indígenas. Navegar todos hacia un mismo objetivo requiere de grandes acuerdos y pues es un poco complicado, pero me da luces y esperanza porque se habla de mecanismos de financiamiento, inclusive áreas como el Yasuní, que está ahí justamente en el biocorredor y que ha sido pues cuestionado también de que nos vamos a quedar sin recursos por la no explotación del Yasuní. Entonces puede ser una interesante oportunidad de velar y mirar por un mecanismo que ayude al Estado a generar esos recursos. Asumo yo, esperemos. Sí, yo creo que mecanismos parecidos pudieran apoyar a eso, ¿no? Yo te digo acá, hay algo que estoy olvidando de decir, nosotros somos una organización global, somos internacionales acá, pero esas 25 personas que trabajamos en este país somos todos ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces nosotros tenemos un compromiso con nuestra patria, con nuestro país, vamos a vivir acá. Entonces yo te puedo decir con esa... No, es difícil sacarse un sombrero y ponerse otro, pero como ciudadano de este país yo creo que sí debemos tener esa capacidad de llegar a acuerdos para ser mucho más eficientes en el gasto público, para ser mucho más eficientes en la recaudación de impuestos y que esos impuestos transparentemente sean invertidos en beneficio de la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esos son temas. Deberíamos abordar temas tan complejos y difíciles, súper difíciles, como el tema de los subsidios mal dirigidos, en el tema de combustibles, por ejemplo. Creo que hay que hacer algunas concesiones y creo que hay que sentarse a la mesa con una visión compartida de un Ecuador mejor, un Ecuador a futuro. Entonces, yo creo que hay mecanismos diversos y sobre eso podemos hablar un montón al respecto, ¿no? Tendremos una segunda oportunidad. Con esto quiero darle las gracias a Galo por su tiempo, por acompañarnos, por traer estas buenas noticias. Como ustedes ven, hay lindos proyectos que se van a seguir concretando y que van a tener su tiempo, pero son lindas noticias para el Ecuador. Así que, Galito, un abrazo, gracias nuevamente por estar aquí, gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre, por darnos un like, por compartir el programa, por vernos todos los viernes 7 de la noche, los domingos 2:30 de la tarde y en todos nuestros canales digitales. Compartan y esto significa que vamos a llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias, un abrazo a todos y cada uno de ustedes.